El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. ¿Me dejas el... ¿Hablo con ese? Ah, es verdad que tengo solapero, es verdad. Bueno, primero que nada, el saludo a las autoridades y el agradecimiento por esta invitación. Yo, mirando un poco de agenda, recuerdo que anduvimos cerca de estos lados hace una media docena de años y me parece siempre importante comenzar diciendo el honor que significa para mí poder estar presente en una institución como el Rotary. Sin significar cosas personales, pero llevo con orgullo una Paul Harris de hace muchos años, que sumo desde el punto de vista curricular a otros reconocimientos internacionales, pero este tiene el precio maravilloso de ser dado por mis compatriotas en una institución de servicios impar, como sin duda es el Rotary en Uruguay y el Rotary Internacional, y en este caso, una organización como la de ustedes, como bien se decía, del prestigio y trayectoria y permanencia, que es el otro tema, entre la calidad del esfuerzo, la permanencia y la organización en el esfuerzo. Yo que soy estructuralista en algunas cosas, me parece que el procedimiento siempre es la garantía de la metodología repetida del buen resultado. Cuando el ingeniero Julio Coppola, otro también querido amigo, debo agradecer la generosa presentación de otro querido amigo, nos propuso la posibilidad de venir a conversar con ustedes y me dijo la temática, lo primero que hice fue felicitarlo, porque si bien la convivencia sigue siendo uno de los desafíos ancestrales, sobre todo en materia de convivencia social humana, para no confundirlas con otras, en las cuales ha tenido que actuar necesariamente en esas categorías lo que tiene que ver la ética, lo que tiene que ver la moral, lo que tiene que ver con los valores, lo que tiene que ver con la normativa, porque en definitiva el secreto de la vida es la capacidad de compartir el tiempo de tránsito vital que inevitablemente en la mayor parte de ese tiempo tenemos que hacerlo en régimen de convivencia con los demás. Quizás estamos asistiendo a una etapa de crisis en cuanto a la formación para la convivencia. Hemos tenido programas académicos, a veces recorre alguna otra universidad por allí en el exterior, por lo tanto no es solo un fenómeno nuestro, pero tenemos programas académicos excelentes para la formación y para la transmisión del conocimiento técnico y del conocimiento humano. Por aquello de Ortega y Gasset, tan importante de que cada generación requiere de la vocación del que quiere aprender y de la vocación del que quiere transmitir para que la cadena de la civilización y el conocimiento avance, prospere y no quede estancada o en retroceso, que tiene que necesariamente venir acompañada por los principios y los valores que hacen del conocimiento humano un modo de ser conducido para el desarrollo humano sostenido e integral. Pero yo decía que uno de los temas que a uno más le preocupa es que no notamos que la educación esté siendo orientada en factor de educación para la vida, de educación para la convivencia. En estos tiempos de urgencias, de yaísmos, de intereses contrapuestos más o menos evidentes, que no son nuevos, pero a veces hoy tienen otros modos de comunicación y extensión, seguimos sin tener una educación que nos enseñe a manejarnos en el conflicto, en la diferencia, tanto en lo interpersonal, con uno mismo, en lo institucional, porque además la falta de una formación específica para administrar la relación de la convivencia, que no necesariamente tiene que ser siempre armónica, porque entre seres humanos libres
el equilibrio es siempre tensional. No es el equilibrio del agua estancada, sino el equilibrio de la tensión de los intereses, de las ideologías, de las visiones, del modo de entender la vida, que en definitiva son las reglas de juego del convivir. Sabater dice con razón de que en realidad la razón humana debiera ser el instrumento a partir del cual uno puede construir las reglas para ser entendido por el otro. De algún modo, la cebra que está allí en la calle o el semáforo que se enciende con un color y que permite de ser cumplido como corresponde que la fragilidad de un ser humano pueda cruzar porque se detiene otro que tiene 20 toneladas de empuje para cumplir con una normativa que le dice: parate que hay una luz, detenete que hay una raya, porque si no la convivencia no podría ser posible. Significa entonces que el primer elemento que quiero dejar destacado es que sentimos que tenemos todos una enorme responsabilidad, desde ya que en nuestro país, pero no es solo así, sino yo diría que como condición de convivencia humana, de comenzar a formar para el conflicto. Advierto con preocupación que en la diferencia de opiniones y de intereses, la mecánica del cambio de ideas cada día más tiende a tener como punto de partida lo que debiera ser en todo caso la conclusión final, que es el enojo. La diferencia de puntos de vista, lamentablemente incluso con gente que tiene un alto nivel de formación intelectual y personal, que dejamos para otros espacios que no tienen ese privilegio de formación. Comienza la discusión con la cara adusta, con el gesto duro, y la preparación para el debate es dónde voy a pegar para luego pasar a ver si eventualmente le destruyo al otro, lo someto al otro o lo debilito al otro para imponerle mi verdad o para llegar a un acuerdo estratégico en la negociación. Si ese tema fuera solo institucional, sería muy grave. Hace pocas semanas estuvimos en Brasilia dando una conferencia sobre ética del liderazgo y planteábamos este mismo tema desde esta perspectiva, viéndolo desde un concierto internacional de naciones y el modo del relacionamiento entre las instituciones y entre los estados. Pero el tema sería muy importante y de por sí muy grave si estuviera referido a un tema a ese nivel y a ese rango. El problema es que cuando lo trasladamos a la convivencia, el tema se transforma en muchísimo más complejo. Porque primero que nada, tenemos que aprender a convivir con nosotros mismos. No vamos a entrar en aquel conócete a ti mismo, pero que no está lejos de lo que estamos diciendo. Y cuando fallan cada uno de estos conocimientos, devienen patologías que, como dice Fromm, devienen en patologías de la normalidad, que a veces las asumimos casi como normales, olvidando que son patologías por más que estén reiteradas. Cuando la gente no es capaz de convivir consigo mismo, comienza la autoflagelación espiritual o física, o puede terminar en el suicidio y la eliminación de la vida. Cuando la gente tiene un problema de convivencia con sus círculos más cercanos, con el círculo entrañable donde un individuo instala su vida, donde tiene sus afectos, donde tiene los pilares donde construye el amor, la ternura y la responsabilidad de la construcción del futuro con su pareja, con sus hijos, con sus padres, con sus mayores. Y estoy hablando de ese círculo chiquito, que en definitiva es el recipiente, casi la placenta donde se genera el espacio donde crecer como persona. Cuando aquella falla individual se transforma en una patología en esa relación íntima, nos aparece el drama terrible de la violencia doméstica, de la violencia de la convivencia, de la violencia entre la gente que un día se amó o que aún amándose tiene factores que le perturban la razón de tal modo que hacen que termine atacando el propio cimiento donde tiene instalada los pilares de su vida.
Cuando esa convivencia consigo mismo, si vale el término, esa convivencia con lo íntimo, que es la convivencia de lo doméstico, por decir de algún modo, como dice esa ley que tuvimos la fortuna de poder participar en su redacción. Cuando tenemos que la violencia, por otro lado, tiene otros temas que se van vinculando a otros círculos de convivencia y empezamos a ver más allá de la violencia el tema de la convivencia social entre agrupaciones, entre operadores, entre gente que desempeña ámbitos de trabajo compartidos. Y allí entramos en el terreno de la deontología cuando se trata de las responsabilidades de una ética de manejo profesional o de relaciones entre pares. Hablamos de la ética empresarial cuando se trata de establecer reglas para la convivencia comercial y la mejor producción. Y hablamos de la convivencia interinstitucional entre las organizaciones incluso de servicio. Pero también tenemos un problema de convivencia a nivel de las organizaciones humanas que se instalan en las estructuras del Estado. Y así, el Estado como el sistema que permite, como estructura, la administración de las cosas de todos, en este principio cartesiano artificial, que no debemos olvidar nunca, en mi opinión, que es tomar los aspectos integrales de la realidad y fraccionarlos y considerarlos cada uno de ellos como si fueran un fenómeno aislado e inconexo, cuando en realidad forman parte de un todo, que solo son divididos al solo efecto de poder manejar la especialización que requiere del clínico que siempre le dé la integración. En ese sentido, nosotros sentimos que incluso en la relación del propio Estado, en lo que tiene que ver, incluso en lo que tiene que ver con la forma de actuación del Estado, tenemos situaciones en las que de pronto la administración actúa en una inspección, por ejemplo, de una persona en una inspección tributaria o en algo que se le parezca, con una fuerza y con una violencia que está estableciendo parámetros distintos a lo que efectivamente tiene que ver con un modo de mejor relacionamiento. Y a veces uno nota que hay una fuerza mayor en la actividad de inspección o de contralor del ciudadano en su vida corriente, que trata de pronto al contribuyente del mismo modo que trata a un delincuente, al que tiene que reprimir para el cumplimiento de normas de seguridad y convivencia. Porque también ahí es necesario una ética del manejo del poder estatal, que también viene como derramado hacia abajo en esa cultura colectiva de la interrelación humana, pero que además se alimenta de nuestras propias falencias en la formación del modo de la administración del conflicto y del relacionamiento. Como verán, no quiero hoy dar una interpretación o un enfoque, por el tiempo que tenemos que me irán indicando, romántica de la convivencia. Porque la convivencia, desde el punto de vista humano, todos sabemos que se ha dicho siempre, desde el origen del pensamiento filosófico, que para que un individuo humano viva solo, solo puede ser un monstruo o ser un dios. Si la convivencia es un destino inexorable, felizmente inexorable, yo creo que sentimos que tenemos el déficit de estar preparando a las generaciones futuras para que estén cerca de ese mecanismo mejor de una convivencia que deviene en una necesidad inevitable, inexcusable e imprescindible. Cuando uno maneja las normas de la convivencia, las establece desde la pauta de la razón. Entonces, uno tiene la certeza y la convicción, y en ella está instalada, de que efectivamente por medio de la educación, de las instituciones de servicio, de las organizaciones sociales, de la familia, de las confesiones religiosas, de todas aquellas estructuras que son capaces de establecer una transmisión de principios de vida, tenemos instrumentos para poder ir resolviendo esta problemática. Lamentablemente,
más allá de la eficacia de esos procesos. En la vida hoy, desde siempre, pero hoy más que nunca, están apareciendo factores que se interrumpen en ese nexo de causalidad, como un caso concausal que viene a modificar ese procedimiento aún cuando esté llevado del mejor modo. Partimos del presupuesto de la capacitación del que transmite, sea un padre, sea un mayor, sea un abuelo, sea un docente, y la capacidad vocacional de recibir esa enseñanza, que no puede ser, como se escucha a veces, el proceso de un enamoramiento del educando. Hay una fase que tiene que ver con el deber y con la responsabilidad. Y el deber y la responsabilidad de la educación de un niño, si logra enamorar al niño en la formación, fenomenal. Pero si no lo logra, no es excusa para que tengamos niveles de deserción, que hacen que tengamos enorme cantidad de muchachos que están absolutamente por fuera del intento de la formación educativa. Porque a veces estamos debatiendo sobre la condición de la calidad de la formación, teniendo en cuenta que no solo lo que está hoy asignado como personas estudiantes son las que van a recibir esa educación buena o mala o regular, sino que tenemos una enorme cantidad, escalofriante cantidad de muchachos que no tienen ningún tipo de vínculo estructural con organizaciones donde recibir, o por lo menos en quienes intentar el esfuerzo formativo. Y ahí hay una etapa de imposición. Dicho de un modo más cruel, si te gusta bien y si no te gusta también. Porque es imprescindible que no malentendamos la libertad desde la perspectiva de la pérdida de la responsabilidad que tiene que ver con la necesidad de formarse para la vida. Sobre todo en esa edad temprana donde casi el capricho por falta de experiencia no puede ser el fundamento para quedar fuera de la formación. Pero además de estas circunstancias, hoy estamos siendo objeto de un sistemático mecanismo que termina afectando lo que en derecho llamamos la capacidad de querer y entender. Uno puede establecer, basándonos en esa definición de razón de Sabater, que es tan importante cultivar reglas a partir de lo cual desde la moral se establezca lo bueno y lo malo, y desde la ética el comportamiento que cada uno lleva adelante en función de esa concepción moral y de los valores y de la axiología, de la escala de valores que cada uno le da a los temas vitales del relacionamiento humano con los principios vitales de la vida personal y en convivencia. En sobriedad. La razón ejercida desde la inteligencia humana, ejercida en su potencialidad. Hoy estamos asistiendo a otros fenómenos que interceden directamente, interfiriendo, afectando severamente esa capacidad de integración a la vida y esa capacidad de querer y entender entendida en plenitud. Evidentemente, el primer lugar lo ocupan sustancias tales como las drogas, que al alterar el comportamiento humano hace que estemos asistiendo a personas que están sometidas a otra regla de escalas de relacionamiento interpersonal. Lo que importa es, desde la educación hasta las patologías que inciden en la relación interpersonal, es cuáles son los temas que en la sociedad de hoy interfieren para la mejor convivencia entre los seres humanos. Las drogas que tienen, y las incluyo a todas, que tienen el primer efecto de alterar el comportamiento. Cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, la violencia doméstica, como digo siempre, tenemos allí que un individuo, bajo el efecto incluso del alcohol, para usar una sustancia simple, es capaz una noche de aplicar los castigos más duros a sus seres más queridos, y al otro día, por una función biológica que le absorbe el alcohol, que atacó su sistema nervioso central cambiando su modo de conducta, ese mismo individuo en sobriedad
respecto de las mismas personas que la noche antes sometió a situaciones terribles, físicas o espirituales, llevándolas a tener que ahogar el llanto en una almohada para que no la escuchen, para que siga la tortura del maltrato. Esa misma persona de la noche anterior, si se entera en sobriedad que alguna de esas personas que él estropeó la noche está padeciendo una situación cualquiera, es capaz de cualquier sacrificio muchas veces para ir a ayudarla. Entre medio son las mismas personas, son las mismas relaciones, y lo que hay es la aparición de sustancias que afectan ese modo de conducta y de querer y entender la vida respecto de lo más esencial que un ser humano puede tener cerca, que es el círculo íntimo de sus amores y de su responsabilidad de vida. ¿Qué le espera al resto de la sociedad si bajo esas circunstancias no es capaz de administrar sus afectos más profundos? En ese sentido, el tema de drogas, que siempre debe ser necesariamente encarado desde el potencial de la libertad humana, porque la libertad es la consecuencia y la causa de la responsabilidad. Solo los seres humanos libres son capaces de responsabilidad. Los demás, los que tienen alguna afectación para la capacidad de ejercer su libertad porque se le impone la opresión o porque se le impone una sustancia que le impide ese razonamiento, solo están sometidos a obligaciones. No la obligación que deviene de la responsabilidad, sino la obligación de la imposición de un modelo de conducta. Por si fuera poco, por fuera del tema de las drogas y además tenemos el tema de la continuidad en el país, y aquí vamos a hablar del Uruguay, de una sustancia que venimos advirtiendo ya hace muchos años. Como decía el doctor Schiafarino en su generosa presentación, la vida nos regaló la oportunidad de presidir Naciones Unidas en el área de delito organizado y de drogas, lo mismo que la OEA, entre otras entidades. Y esa posición nos permitió recorrer distintos lugares del mundo en el seguimiento de esa patología social. Cuando aparece el sulfato de cocaína, conocido como pasta base, en el Perú, nosotros planteamos inmediatamente aquí, como autores que fuimos de la legislación vigente, el riesgo que devenía lo que veníamos de ver. Después de 3 años de consumo continuado, cambian todas las reglas cuando se asocia con el delito y el delincuente, todas las reglas para el ejercicio de la seguridad pública, para el ejercicio de la administración de la relación humana, para el ejercicio del control y el manejo del orden social. Uruguay ya entró en esa fase. Lamentable y tristemente hemos tenido conversaciones con fiscales de menores hace poco tiempo atrás y ya están situando entre 300 y 500 a las personas jóvenes que están en una situación prácticamente de profesionalidad irrecuperable en el delito. Uno dice, son 300, son 500. Una sociedad como la nuestra es conmovible con 20, no con 500. Un país como el nuestro, un país urbano de nuestras características, es conmovible con mucha menos cantidad de gente. Frente a ese tema hay parámetros que adoptar. Hay situaciones para afrontar desde la ilusión de la rehabilitación, pero también de la toma de conciencia de rehabilitaciones no posibles. Uno puede hacerse la trampa al solitario que quiera, pero cuando tiene la responsabilidad de la conducción de una organización, de una familia, de un Estado, no tiene más remedio que tener en cuenta las patologías solubles de las patologías insolubles. Y dentro de ellas, sus ritmos, sus tiempos, su cadencia y su metodología de abordaje. Por eso, no solo el tema de drogas debemos tener en cuenta. Un mercado de consumo que prioriza el consumo por encima del esfuerzo para obtener el resultado.
Números crudos que tienen que ver con el sobreendeudamiento de las familias uruguayas en el crédito, que ya supera los 8.000 millones de dólares en el sistema, por la necesidad de un consumismo urgente por encima de la capacidad segura de repago. Esa lucha y esa persecución constante de la satisfacción inmediata, de la maravilla del crédito que nos permite disfrutar hoy lo que solo podríamos disfrutar después de la acumulación del dinero para poder tenerlo, esa maravilla puede devenir en una patología que genera la ansiedad, que genera la desesperación y que genera la afectación de la interrelación humana cuando se pasa de revoluciones ese mecanismo que está pensado para mejor en un mundo donde llueven las tarjetas de crédito y donde el crédito está ofrecido para mantener funcionando la importante rueda del consumo interno. Importante rueda del consumo interno. Modelos de vida facilistas, grandes hermanos que nos muestran pseudos modos de convivencia interpersonal a la vista del público, en verdaderos montajes que van incidiendo directamente en la formación de nuestros jóvenes. Escalas de valores que se van viendo alteradas desde el resultado y desde la manipulación. El mecanismo de la manipulación para excluir al otro, para ganarle al otro, para poder sacar una ventaja para un mejor posicionamiento personal. El ser humano crece en competencia, pero la competencia debe ser reglada para que no sea la prepotencia del más fuerte el que imponga el crecimiento de los valores morales e intelectuales que hacen de una sociedad parte de una civilización universal. Por eso, una institución como el Rotary, que tiene por vocación permanente y sostenida en el país y en el mundo, de Paul Harris para aquí, de tener personas que dedican parte de su tiempo en la búsqueda de soluciones puntuales y en la reflexión de temas de fondo, como digo siempre, quizás porque ustedes forman parte de esta estructura, no llegan a poder medir, o quizás sí, como se puede medir desde una perspectiva externa, la importancia del valor y del producto que tiene para una comunidad organizaciones de servicio que hacen del servicio a la persona humana y a la convivencia y a la salud, en el sentido amplio de su expresión, un motivo de ser institucional. Por eso, cuando estamos refiriéndonos a la convivencia, cuando nos estamos refiriendo a los factores de alteración, cuando nos referimos a la responsabilidad de los medios de comunicación, cuando nos referimos al manejo de la violencia ciudadana y la necesidad de las políticas para hacerle frente, cuando nos referimos a la relación entre la persona y el delincuente, el drama de la situación reiterada, porque detrás de cada delito, detrás de cada víctima hay un fracaso estrepitoso de una sociedad como modo de convivencia. No estamos cerca de las víctimas lo que necesitamos. No estamos siendo responsables en la medida que la sociedad nos obligaría. Porque necesariamente hoy tenemos que tener claro que en este modo de convivencia en el cual hay un puñado grande de gente que está ejecutando delitos más allá de la razón, al haberse roto la ecuación de la violencia esperada, donde la violencia ejercida para la concreción de un delito es muy superior a la necesaria, que en derecho siempre manejamos como alevosía, pero que hoy se ha transformado en una elevación del estándar. Esto lo venimos escribiendo desde hace mucho tiempo. Lo hemos planteado a nivel parlamentario, a nivel editorial, porque nos parece que es imprescindible que tengamos un enfoque realista, porque si no, de lo contrario, estamos pensando en paliativos para situaciones que requieren medidas mucho más profundas y mucho más efectivas. En definitiva, convivencia social, un desafío humano inevitable, un modo de relacionamiento que va desde lo íntimo a lo familiar, de las relaciones sociales, de los círculos sociales de pertenencia, de las instituciones, de las empresas, de los órganos del Estado y de los estados entre sí.
En definitiva, todos convivimos con todos, individualmente u organizadamente en colectividades. Lo increíble de todo esto, y para mí es donde me parece que existe la gran llave de la solución, o por lo menos la gran esperanza, es que desde el micro de la conducta individual al manejo de lo colectivo, incluso de las relaciones internacionales, en definitiva, en la hora de la hora, es lo que logró aprender el ser humano íntimamente, como axiología, como escala de valores, como esquema de conducta, como modo de encarar la diferencia, la fraternidad, la tolerancia no resignada de la aceptación del otro, sino la participación integrada de la expresión de diferencias válidas, ese criterio de fraternidad que nos falta conjugar más allá de la libertad y la igualdad de la Revolución Francesa. Seguimos teniendo el debe de la conjugación de la fraternidad, no de la romántica concepción de una fraternidad permisiva que todo lo facilite, sino la fraternidad como modo de respeto en el entendido que el otro es parte de nosotros. Se dice en las corrientes existencialistas que en definitiva se trata de construir el yo lo más cercano del tú, del nosotros respecto del ustedes y en definitiva tener mucho cuidado del nosotros respecto del ellos, donde se pone aún una distancia mayor. Yo agradezco enormemente estos momentos que nos han dado, quiero cumplir con el horario que nos han marcado. Seguramente cualquiera de estos temas merecería y podría ser caudal para poder hacer un desarrollo más profundo, pero nos pareció que podría resultar válido hacer por lo menos un inventario, un índice de los aspectos que sentimos como centrales, esenciales para el manejo de la convivencia humana, para el sostenimiento de la libertad y para el logro más importante de la declaración de lo que es un propósito universal. Hoy se trata de procurar el desarrollo, se trata de procurar que el desarrollo sea humano y se trata de procurar que el desarrollo humano sea sostenible. Cualquiera de esas patas del trípode que falte nos conduce a un punto de retroceso al que no debemos estar dispuestos a transigir. Muchas gracias. Me quedo por acá porque me dijeron que ahora viene la parte más dura. La difícil, va a ser muy difícil. Bueno, el orador está a la orden. Joaquín. Estimado doctor, yo diría que puedo coincidir 100% en el diagnóstico. Me falta una pata de la mesa. ¿Por dónde empezamos la terapia? Gracias. Uno tiene que ser cuidadoso en estas privilegiadas posiciones de poder exponer, en no terminar en la convicción de que tiene todas las respuestas. Pero sí tengo claro de que esto conviene tenerlo presente desde la matriz, como decía al principio, de la educación y la formación personal. En una sociedad donde, como dicen los americanos, lo que prima es el hijo de la llave, el muchacho que prácticamente vive solo porque se encuentra con sus padres y sus mayores a última jornada del día. Algunos le llaman los hijos del refrigerador, otros los hijos de la llave, porque se arreglan, quizás hoy habría que agregar el microondas, pero se arreglan como pueden porque los padres están en otra cosa también para mantener un estándar de vida necesario. La humanidad está estrenando, a mi juicio, con efectos terribles, la experiencia del corte generacional entre los padres, los abuelos y los hijos. Al punto que cuando un abuelo que tiene más tiempo para poder mostrar las patologías que ve en una relación que conoce, se transforma casi en una molestia que debe ser adormecida desde un medicamento a la colocación en un lugar donde moleste menos. Nos está faltando la generación de referencia
porque siempre es mejor un humilde cartel delante a 100 metros de un puente roto que el mejor centro traumatológico 100 metros más abajo cuando el puente se rompió. Tenemos un tema de alertas que no está funcionando. Tenemos un tema de instituciones que se han instalado como el padre amigo, en el que desde el ropaje a los modos de diversión son compartidos entre padres y hijos en competencia, donde los hijos terminan buscando la amistad como cosa maravillosa, pero el padre termina refugiándose en la amistad como forma de renunciar a su responsabilidad. La formación requiere conductas, sacrificios y estilos, y para eso no hay recetas, pero hay propósitos. El docente debe ser respetado. El día que el docente terminó siendo objeto del tuteo irrespetuoso y del insulto compartido con el alumno, se nos empezó a romper la estructura. El día que el alumno le faltó el respeto al docente o lo agredió, hoy tenemos en los sistemas médicos, hoy estaba viendo hace poco tiempo atrás en una mutualista que inauguraba un sistema de asistencia a la salud mental, donde el público objetivo inicial eran los docentes y los trabajadores de la salud. Cuando una sociedad agrede a sus médicos, cuando una sociedad agrede a sus docentes, cuando una sociedad los padres son llamados por el docente para decirle lo que está pasando en la relación con sus hijos, y en lugar de encontrar la forma asociada de resolver el problema, encuentra la queja, el enjuiciamiento, porque le interfiere el pasatismo de un año, cuando la sociedad transa con bajar los estándares educativos, porque lo que importa es que se pase rápidamente, estamos en problemas. Pero también sé que el gran debate hoy es, ¿aumentamos exigencia y los muchachos se van de las clases? ¿O bajamos exigencias para tenerlos dentro del sistema? No es fácil. De todos modos, me parece que no estoy escuchando, por lo menos yo, con claridad, el manejo de estas alternativas, más allá de la pasión política de la que formo parte. Pero yo creo que estos son temas que tienen que estar por encima de la circunstancia, de lo ideológico partidario, para tener que ver con la concepción ideológica de la vida, con el respeto de la persona humana. Muchas gracias. No quiero ser reiterativo, pero volvimos al tema de la familia, que el otro día yo lo mencioné particularmente, ¿no? ¿Algún otro comentario, por favor? Doctor, yo le voy a hacer una pregunta un poco capciosa. Y es lo siguiente. En el día de hoy vemos en la prensa, ya lo venimos hace mucho tiempo, digamos, viendo, pero hoy se hace realidad, donde los docentes, los que tienen que implementar conceptos, cultura, etcétera, ponen en la balanza y pesa menos que lo que tienen que hacer. O sea, en otras palabras, hoy un enchufe, un cable que no cumple con su obligación, vale más que los días de enseñanza que ese docente tiene que impartir a los alumnos. Yo pregunto, ¿hasta dónde vamos a llegar o si hemos tocado el fondo correspondiente? Gracias. Digo, es un tema del que yo quiero ser muy cuidadoso, que no se hace ingresar en un ambiente en el que me siento muy cómodo, que es el del tema de la opinión política de manejo institucional, al que no voy a ingresar por respeto a la institución. Pero sí me parece casi evidente que el debate está más instalado en la participación, en el poder de conducción, que en el producto que se quiera brindar. Pero quizás porque forma parte de ese esquema donde la igualdad de derechos, inevitable e imprescindible, nos hace olvidar del principio maravilloso de que no haya más diferencia que entre los talentos y las virtudes. En la medida que el talento y la virtud no sea respetada para la conducción, terminamos en un proceso de igualación de gestión que termina en la búsqueda de cosas materiales, que siempre es una excusa mucho más sencilla que la construcción de los temas de fondo.
Yo quiero ser claro, me parece excelente porque Uruguay tiene la tradición de construir escuelas como palacios. Si nosotros recordamos lo que son las escuelas de décadas fundacionales, vamos a ver edificios escolares por aquí cerca, que eran verdaderos palacios como edificios para su tiempo. Nosotros teníamos el gobierno, que era casa de gobierno, el legislativo era un palacio y las escuelas tenían forma de palacete. A mí me parece muy importante el hábitat donde las cosas se desarrollan. Pero me parece que esto, que es material y que mes más o mes menos se resolverá, sigue sin darnos la respuesta al tema central. Es cómo vamos a administrar el proceso de educación para la vida una vez que esos locales tengan esta luz, tengan este clima y tengan las condiciones imprescindibles para que el educador y el educando puedan tener un clima mayor. La condición físico-edilicia es imprescindible, pero no garantiza ni la calidad del producto, ni el resultado, ni el respeto. Por lo tanto, me parece que hay un debate inmediato en esto, hay una lucha de corporativismos que no es nueva, ni es exclusiva del Uruguay. Hay un gran tema, normalmente que es muy válido y muy lícito. Uno a veces, cuando tiene la responsabilidad de estructurar gobierno, piensa, yo para la organización tal, ¿preciso un experto en ese tema o preciso un generalista que vea la sociedad más grande rodeado de los expertos para ese tema? Cuando yo tengo que conducir determinada naturaleza de organización, sea la salud de NACE, o sea el CODICEN, o sean los centros desconcentrados de enseñanza, ¿necesito la participación gremial o no la necesito? El representante gremial en un órgano de dirección puede tener la capacidad de desdoblamiento, de representar la demanda y al mismo tiempo administrar el resultado. Son las grandes preguntas. Yo tengo mis respuestas, no es el momento de darlas, me parece a mí con todo respeto. Pero creo que por ahí pasa el tema de los corporativismos, que en sí mismos no son buenos ni malos. Todo depende del marco estructural, jurídico y ético donde se instalen. Llegan a su casa y están solos. Por otro lado, también dijo que a la gente mayor, a los abuelos, se les deja de lado o se les deposita en lugares donde para la familia no molesten. Yo creo que la disgregación de la familia que nos ha pasado a toda esta generación, y de golpe a alguna un poco menor todavía, mayor digo todavía, es que la mujer salió a trabajar y se desarmó la base familiar. Porque si el chico llega a la casa y no hay nadie, ¿cuál es el motivo? Es que están los dos padres trabajando. Cuando alguien asume tener un hijo, se asume una responsabilidad que creo que es una de las más grandes que hay en la vida, por lo cual hay que decidir si queremos tener un hijo con una madre en la casa cuidándolo o tener un hijo con la madre y el padre fuera de la casa y que lo cuide una empleada que no va a tener ni la capacidad ni los sentimientos que pueden tener los padres reales frente a este chico. Es mi forma de pensar en cuanto a una parte de este problema que usted ha planteado. Gracias. Yo creo que más que una pregunta hay una opinión allí. Digo, lo que es muy valiosa, por supuesto. Lo que me parece que hay situaciones que no tienen marcha atrás. Digo, me da la sensación de que nosotros tenemos que encontrar como sociedad una forma de respuesta a esta realidad para tratar de construir un nuevo modo. Si uno hace memoria, en el país, por no ir más lejos, siempre hubo familias que dejaron a sus chicos como pupilos, como se decía en aquel tiempo, habiendo instituciones que se dedicaban justamente a tener todo o mucho tiempo a los muchachos con ellos. Uno puede decir que la gente que tiene capacidad económica suficiente pueda tenerlos a los muchachos estudiando en lugares donde están una docena de horas, contra lo que yo estoy radicalmente en contra, porque ahí
si bien es muy valioso desde el punto de vista de preparación, es muy peligroso respecto del círculo cerrado de concentración de vida. No es lo mismo un muchacho que sale de su clase y va con otros muchachos a un curso de inglés en otro lado, que el muchacho que está en la misma estructura, 12 horas, porque además dejamos de nombrar un tema dramático de este tiempo, que es la violencia entre los jóvenes y entre los niños en los centros de estudio. El tema del bullying es tema dramático, lo del bullying. Es un tema que pone la piel de gallinas cuando uno se eriza sabiendo la información de lo que está sucediendo. Chicos que tienen miedo de ir a clase. Estas cosas no son sencillas. Yo lo que digo es que las cosas se van de algún modo acomodando en el tiempo. Esta es nuestra primera experiencia de la generación post-pádel. Yo recuerdo cuando apareció el pádel, que los que más o menos tratábamos de correr detrás del tenis, de pronto vimos el pádel como una cosa formidable, pero claro, nadie había jugado nunca al pádel. Después empezaron los problemas de cintura, de tobillo, de columna vertebral. Bueno, lo que digo es que hay recetas, si es que las hay, que son casi permanentes, y es la proximidad. Le pongo un ejemplo como corolario, que uso bastante frecuente. A veces, en la charla entre padres de adolescentes, me pasan las charlas que doy sobre estos temas. Incluso estoy dando algunas charlas para los muchachos muy jóvenes para tratar con los adolescentes lo que es las conductas para enfrentar los nuevos modos de violencia urbana, que ese es el otro tema. Y hago un pequeño paréntesis, espero no olvidar lo que iba a decir, en el sentido de que los muchachos tienen que saber que hoy hay una violencia social instalada con otros muchachos que no sigue las reglas que pueden tener en una pelea con el compañero de clase, con el vecino de la esquina, con un primo. Y hay que enseñarles, o por lo menos contarles, que hay otros modos de violencia que hay que administrar. Y felizmente, esto que hemos hecho en otros países, hoy hay algunos centros de estudio que nos hacen el honor de invitarnos para hablar de estas cosas. Pero yo decía que en este tema de los padres de adolescentes, ustedes habrán escuchado igual que yo, si es que alguna vez nosotros mismos lo dijimos, no lo dijimos. Yo soy un padre bárbaro. Yo cuando los muchachos salen, hasta que no siento la llave en la puerta, no me duermo. Está muy bien. Yo digo que sería preferible que durmieran hasta que escucharan la llave en la puerta y estuvieran sentados detrás de la puerta para verlos cómo llegaron. Porque el muchacho llega a la madrugada, eventualmente un sábado. El domingo es el día donde se podrían encontrar a almorzar la familia. El muchacho se levanta a las 4 de la tarde porque está muerto, porque se acostó a las 7. Los padres están enojados porque el individuo no viene. Tenemos el factor del Internet y el ensimismamiento en las redes sociales, donde también tendríamos que hablar, si hubiera tiempo, de este falso concepto de la amistad. Hoy yo termino amigo de personas que no sé, no solo quiénes son, sino que además seguramente no son quienes dicen ser, y nos creemos que esas amistades sustituyen al que tenemos cara a cara para querer, para discutir, para disentir, para construir futuro. En una palabra, creo que el tema pasa por ponerle mayor dedicación. Creo que les pasa por mayor cercanía. Creo que hay tareas compartidas entre los padres que inevitablemente deben ser. Y yo creo que en este país que tiene gente mayor, como orgullo, porque además en este país hemos construido dos expresiones, no solo en el país, en el mundo, que a mi juicio son éticamente inadmisibles. Hablar de recursos humanos, yo participo en una universidad europea como profesor no residente donde peleé para el cambio de la denominación. Lo humano nunca es un recurso, porque cuando lo humano es considerado un recurso frente a la crisis, se maneja igual que el ahorro del consumo eléctrico y se despide a la gente con la misma alegría que se baja el consumo de full oil. Y el otro tema tremendo es el de país envejecido. El mérito de una sociedad es tener a sus mayores el mayor tiempo posible, activos, vivos, participándose en la sociedad. ¿El antídoto cuál es del país envejecido? Que los jóvenes tengan más hijos, porque si no lo que queda es que los demás se mueran jóvenes.
Entonces quizás lo que nos está faltando es el rescate de esos otros protagonistas que están esperando la oportunidad para ayudar a enseñar a vivir a quienes en la urgencia de lo cotidiano les hace perder el micro del conocimiento de las cosas que por experiencia se pueden ver venir y corregir a tiempo. A veces es tarde. Hay expresiones que formaron parte de la educación por generaciones y que yo siempre le digo a la gente cuando viene a consultar desde el punto de vista profesional. En una época que no hace tanto, a un muchacho se le decía, mientras estés en esta casa, vas a hacer lo que yo digo. Y era un instrumento válido, porque el muchacho no tenía dónde ir. Hoy le decimos a los padres, no hagan esa experiencia, porque la respuesta del muchacho va a ser irse con otro de 16, 17 y 18 años para hacer lo que quiere hacer. Y lo peor es que va a quedar en el medio una zanja en que la convivencia, y volvemos al tema original, se transforma muy difícil. Yo tengo escrito algo tipo ensayo hablando del pestillo de la puerta. Miren qué pueril la expresión. Cuando uno está del lado de adentro, abrir el pestillo y salir es muy fácil. Lo difícil es después que se cierra la puerta, golpear del lado de afuera para que le abran. Por eso, esos pasos definidos, esas cosas tajantes, esas cosas terminantes, hay que manejarlas con cuidado, porque el tiempo cambió y cuando el tiempo cambia hay que tener cuidado porque las circunstancias también cambian. Por último digo, hace poco cuando las fiestas tradicionales en un hogar de ancianos que fui de gente mayor, a la que fui a charlar, hogar, pero con gente que entra y sale, no gente que está en posición de no moverse. Vino otra gente de visita. Yo tengo un programa de radio los viernes, ya hago la publicidad ahí en Radio Oriental a las 5. Entonces, lo escucha mucha gente mayor y se organizó una especie de reunión en realidad, ¿no? Y yo les decía, terminemos con esta conducta del adulto que espera que el hijo lo venga a ver, que la hija lo venga a ver o que lo convoque. Rompamos ese sistema de no me llaman, no me ven, nadie me ve, vivo solo, me enrosco en mi dolor después de todo lo que yo di. Vaya y golpee la puerta, vaya y toque timbre, compre medio kilo de bizcochos y siéntese adentro de su casa. Y si hay alguien en la casa que le da más o menos bolilla, se acostumbrará con el poco tiempo. Usted reivindique su derecho a pertenecer. No espere que el otro que vive apurado detrás de cosas que a veces no son solo más que urgentes y lejísimos de ser importantes, le impide poder tener el instante de reconocimiento. Por eso a mí no me sirve el drama del dolor y el llanto desmelenado cuando alguien falta, sino el dolor sereno de quien cuando debía estuvo cerca de quien debía estar. Por eso digo, yo le decía a esa gente, invirtamos el nivel de orgullo, vayamos y golpeemos. Es la misma gente que nosotros formamos, tendrán otros intereses, pero en el fondo seguimos siendo quienes somos para ellos y hay que darles una oportunidad para que recuerden el propio amor que nos tienen. Bueno. ¿Perdón? ¿Quiere oír el mejor premio? ¿Quiere ver el mejor premio de esta charla? A ver. Mire la cara de esa chica, mire el chico que... No será de resignación. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, finaliza entonces este momento tan grato que hemos vivido. Estamos agradecidos colectivamente y yo personalmente por la última parte, porque como voy corriendo con el 4.20, ya esas cosas me interesan. Le estamos enormemente agradecidos. Un honor para mí. Y fue muy grato escucharlo y le brindamos un aplauso de despedida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, voy para allá, ¿no? Sí.